Usted me dice, Ok, me indica cuando quiera que le pase. Adelante. ya, yo estoy listo. Espero que ustedes estén viendo lo que me envié. ¿Sí? Sí, Ok, empecemos. Estamos con 10 minutos por lo menos de retraso y espero no tomarle más minutos más allá de lo que habíamos conversado, del orden de media hora. ¿Cómo veo yo esto? Ya. La primera imagen que ustedes están viendo tiene un título más o menos repetido. Y la verdad es que está repetido porque hay un error en aquella escritura que está con letras no negritas, pero la de más arriba, por lo menos, muestra lo que yo quería mostrar. Vamos a la siguiente. Por favor, Sara. no sé por qué no le puedo cambiar. Yo tampoco, pero pase. ¿Cómo lo veo yo en pantalla completa? Porque aquí lo veo en pantalla reducida. Ya, ahí estamos. Ahora póngalo en pantalla completa. ¿Sí? ¿Puede? Ya. Eso que ustedes ven como un título en inglés es el nombre del capítulo de un libro que salió hace menos de 3 semanas, publicado como capítulo 8 en el título que está indicado ahí, la ecología y la evolución de los parásitos marinos y las enfermedades. Este fue un capítulo al cual me invitaron a participar y que yo encontré que era demasiado ambicioso y decidí aceptarlo tratando de hacer un solo discurso. Vamos al siguiente. Voy a presentarles algunos de los términos que se usan en ecología del parasitismo, pero que yo espero no utilizar en esta presentación para no enredar lo que para algunos podría ser un demasiado tecnicismo. Pero la prevalencia, la abundancia y la intensidad son términos usualmente empleados por los ecólogos de parasitismo y que, como les decía recién, voy a intentar no utilizar, sino que hablar en un vocabulario más simple. La siguiente. Así como en ecología poblacional se empleaban los términos que mencioné recientemente, hay otros que se utilizan en la ecología de comunidades y que nuevamente voy a intentar no utilizar. Ciertamente la unidad de estudio básica de los ecólogos del parasitismo es el individuo hospedador. No hay manera de meter en una máquina una población de hospedadores ni una comunidad de hospedadores. Y eso conduce ciertamente a que los que no están acostumbrados a estos términos se confundan. Yo espero que ustedes no se confundan. Lo que voy a hacer a continuación es presentar algo desde lo general a lo particular, es decir, algo así como desde la comunidad compuesta hasta la infracomunidad, porque eso fue lo que me permitió hacer una síntesis que es la que voy a estar presentando a continuación. La próxima, por favor. En el año 2008 se hizo una síntesis, una lista hospedador parásito de organismos acuáticos, marinos principalmente. Yo no sé si Sara puede hacer algún zoom, por ejemplo, aquí arriba a la derecha. ¿Sí? Eso. ¿Qué es lo que vemos? En azul son las ausencias y en rojo las presencias de parásitos. Y lo que vemos solo en este recuadro, donde las filas que estoy señalando, no sé si ustedes ven lo que yo señalo, las filas son los parásitos
Y si vamos al pie de esta figura, por favor, las columnas son los hospedadores. Vamos de nuevo hacia arriba, por favor, Sara. Lo que vemos es principalmente azules, es decir, o bien un puntito rojo como este, que no sé si ustedes ven lo que yo estoy señalando, yo creo que no, no, ¿cierto? Sara, Sí, sí lo vemos, doctor. ustedes ven mi puntero, digamos, mi señalizador. Sí lo Entonces, vemos. por ejemplo, este parásito fue encontrado y registrado en una especie de hospedador. Este otro fue registrado, estos otros dos parásitos fueron registrados en otra especie de hospedador. Y lo que aquí domina, y alejémonos ahora, lo que aquí domina es lo raro, es decir, parásitos que están muy poco, o sea, han sido registrados solo en una especie de hospedador. Pero en esta matriz de 100 por 100, es decir, aproximadamente 10.000, son muy pocos los parásitos que están presentes en varias especies de hospedadores y son los que están agrupados en la parte inferior izquierda de la imagen. Y la mayoría de los que están en la parte mayor de la matriz están asociados al hecho de que fueron estudios hechos por zoólogos que les gustaban tal o cual tipo de hospedador o tal o cual tipo de parásito. Pero lo que yo quería hacer era buscar las similitudes entre los hospedadores. Y por lo tanto, la única manera de poder abordar esto estaba en esta parte inferior izquierda de la matriz, que es donde están aquellos parásitos que están presentes en varias especies de hospedadores y que por lo menos fueron estudiados en una magnitud, digámoslo así, aceptable, arbitrariamente aceptable. Por ejemplo, todos aquellos hospedadores en los cuales se examinaron al menos 30 ejemplares fueron considerados en la matriz siguiente, por favor, que son la parte, aquí está ordenada de aproximadamente 20 por 20, si no mal no recuerdo, es decir, más o menos 400 casos de parasitismo, en los cuales ciertamente yo aquí sí puedo preguntar acerca de las similitudes. ¿Qué hace que sean similares algunas especies de hospedadores y no otras? Si me puedes ampliar la tabla de la parte de abajo de la figura. Eso. No, abajo. 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 Apliqué un análisis de... Ya estoy borrado, ya no me acuerdo ya. Pero un análisis que me permitiera, una vez que yo clasificara a los hospedadores por aquellos hábitats en los cuales ellos acostumbran a estar, como hospedadores costeros, demersales, estuarinos, intermareales o pelágicos. De aquel subconjunto de aproximadamente especies de hospedadores que compartían parásitos que no eran exclusivos de ellos. Y este análisis discriminante, ahora me acordé, me permitió detectar que prácticamente todas las especies de hospedadores están correctamente clasificadas en el hábitat que ocupan, de acuerdo a los parásitos que albergan, en términos de ser costeros, demersales. Ojo con lo que voy a destacar ahora. Esto corresponde a parásitos no especialistas, sino que parásitos que están en muchas especies de hospedadores. Y lo que indicó este análisis es que la parasitofauna de estos peces marinos está claramente distinguida por los parásitos generalistas que los habitan. Es decir, existen faunas parasitarias características de peces costeros, de peces demersales, de peces estuarinos, intermareales y pelágicos, ¿sí? Enfatizando de que corresponden a parásitos no especialistas, no específicos de esa especie de hospedadores. Esto que yo detecté
ya había sido descrito por los patriarcas de esta disciplina, como el Poliansky, en parte, y por David Marcogliese, pero sin un análisis cuantitativo, sino que describiendo que hay parásitos costeros, hay parásitos de hospedadores estuarinos que los caracterizan. De modo que yo a continuación lo que hice fue centrarme en estos pocos especies de hospedadores que estaban muy poco representados en el año 2008, en los parásitos de los peces intermareales, de los peces que habitan en las pozas costeras del ambiente rocoso. Vamos a la siguiente, por favor, Sara. De este modo, en este sentido, se hizo un estudio en 5 localidades, si puedes ampliar un poco. Si puedes ampliar, ¿sí? En la zona de la región del Biobío, en la zona central de Chile. Se hizo por un par de años, en muestreos mensuales, la determinación del parasitismo de los peces que habitan en estas pozas intermareales, en 5 localidades que están indicadas en el mapa. Vamos a la siguiente, por favor. No, anterior. Ok. Asumen lo que está en la parte derecha. Eso. Lo que vemos en este caso son, cada punto representa un pez. En total fueron aproximadamente 2.000 ejemplares de la post recolectados en estas 5 localidades de la zona del Biobío en Chile. Si puedes subir un poco para mostrarlo de arriba. Eso, gracias. Hay algunas localidades que fueron más muestreadas que otras, sencillamente porque era económicamente más factible realizar los muestreos. Y lo que vemos, por ejemplo, que en la primera localidad de arriba hay un espectro de cada punto representa una especie de pez, están en la parte de abajo. Estuvieron presentes todas las especies de peces, pero por ejemplo, hubo una especie de pez que apareció solo en un par de localidades. Hubo esta otra que apareció solo en una localidad, de modo que la composición total de los peces de estas localidades están demostrando la abundancia relativa de los hospedadores. No se pretendió de ninguna manera hacer un muestreo que fuera estadísticamente representativo, en el sentido de mostrar similares cantidades de hospedadores en las distintas localidades. En este conjunto de 2.000 peces de aproximadamente 20 especies de peces, vamos a la siguiente, se encontró, y aquí es donde hay que ampliar, se encontró, por ejemplo, en la primera columna está indicado el número de... ampliar. Ya. Ahí está indicado el número total de hospedadores o peces que fueron muestreados en el conjunto de todas las localidades. Lo que ustedes observan aquí es que hay algunas especies de peces como Caliclinum, un clínido, que fue uno de los más abundantes en todos los muestreos y que presentó en la segunda columna una prevalencia total que indica qué porcentaje de los peces que fueron muestreados estaban parasitados. Me interesa en particular destacar la siguiente fila en la que hay... No se corra tanto, déjelo ahí. Este único ejemplar estaba parasitado y tenía un total de parásitos que ninguna otra especie de pez mostró en el conjunto de los estudios. Es decir, córrase un poco más a la derecha ahora. En las cuales en ese único ejemplar se encontraron 6 especies de parásitos. En el anterior, en el cual se mostraron 380 y tantos, aproximadamente el 56% se encontraron parasitados, de los cuales se recolectaron la mayor cantidad de parásitos, el mayor espectro de
especies de parásitos determinados dentro de ese grupo. Lo que estoy queriendo mostrar en términos generales es cómo se ve el parasitismo en una comunidad de hospedadores, en este caso comunidad de peces intermareales. Y aquí hay varias... Aléjate un poco, por favor. Lo que muestra esta tabla es que no hay necesariamente una relación entre la cantidad de peces examinados y el porcentaje de peces parasitados. Obviamente que mientras más se examinaron, más parásitos se recolectaron. Y esa es una de las tendencias que vamos a ver a continuación, digamos, de que la mayor riqueza de especies de parásitos está representada en aquellos peces que son los más abundantes. Otras variables que fueron medidas tenían que ver con el tamaño de los peces, de las especies de hospedadores, y con una variable que más adelante voy a destacar y que tiene que ver con las densidades. Es decir, ¿quiénes tienen más parásitos por gramo de hospedador? ¿Aquellos que son más grandes? ¿Aquellos que son más chicos? O midiendo de otra manera, ¿qué tanto biomasa o biovolumen de parásitos están presentes en función del tamaño de los hospedadores? Vamos a la siguiente. Lo que les muestro a continuación es una tabla que resume lo que fue encontrado en el total de aproximadamente 17 especies de hospedadores, porque hay 2 especies de hospedadores que fueron registrados con un solo ejemplar y no tenían parásitos. Si vas a la siguiente, por favor, te voy a mostrar y vamos a volver. Por favor, Sara. Esta tabla, vuelve a la anterior, tiene en la columna derecha el número de especies de hospedadores en las cuales fue encontrado un parásito. Y si ustedes se acercan un poco, acércate por favor a la columna derecha, Sara. Si ustedes ven, la mayor parte de los parásitos están presentes en pocas especies de hospedadores. Y unos pocos parásitos están presentes en un amplio espectro de hospedadores como este que estoy indicando aquí o este acá. Vamos a la siguiente. Y ahora también amplía, pero ahora en la parte de abajo. Es decir, muchos parásitos están en pocas especies de hospedadores. Córrete un poco hacia la izquierda, por favor. Aquí en estas dos últimas filas lo que tenemos es la riqueza de especies de parásitos de cada hospedador. Lo que yo he estado tratando de hacer al hacer esta presentación es ejemplificar el abordar una comunidad de hospedadores desde la perspectiva de las comunidades de parásitos y no ir de uno por uno. Entonces lo que vemos aquí en la penúltima fila es la riqueza de especies de parásitos en cada especie de hospedador. Córrete un poco hacia la derecha ahora, por favor. Lo que vemos es que hay unas cuantas especies de hospedadores que tienen una riqueza parasitaria bastante amplia. Vuelve por favor a la izquierda ahora. Y tenemos en la última fila algo que en parte no voy a desarrollar, pero que lo quiero plantear, que tiene que ver con la abundancia de los hospedadores. ¿Son aquellos hospedadores los más abundantes los que tienen más especies de parásitos? No necesariamente, pero la tendencia es significativa en el sentido de que aquellos hospedadores más abundantes son los que tienen una mayor riqueza de especies de parásitos. Entonces, lo que he querido ejemplificar hasta este momento, y es algo que si te puedes alejar ahora para ver la matriz completa, digamos, esta página o la anterior, algo que me interesa resaltar es la cantidad de blancos o vacíos que hay ahí. Es decir, la anterior, por favor, Sara. Ahí también está lleno de blancos, es decir, de ausencias de parásitos
en hospedadores en los cuales podrían estar. Ahora, ¿cómo se mide la abundancia de parásitos en una comunidad de hospedadores? Hay que considerar los ceros, las ausencias, como ceros estadísticos o como ceros estructurales. Yo tomé la decisión de considerar los ceros estructurales. Si un parásito no está presente en una especie de hospedador, es porque no puede estar en esa especie de hospedador. Eso es un criterio que yo adopté, pero que no es trivial, porque cuando uno calcula la abundancia promedio, por ejemplo, de este parásito, que estaba presente en 5 especies de hospedadores, si yo lo hubiera sumado y dividido por 20 especies de hospedadores, habría llegado a un valor totalmente distinto que si no hubiera considerado a los hospedadores en los cuales estaban ausentes, como los que estoy señalando, y que podrían perfectamente no ser aptos. Eso es algo que yo creo que hasta el momento no ha sido abordado. Vamos a la siguiente, por favor, Sara. Entonces, esta matriz tiene esa estructura, cada fila es una especie de parásito, cada columna es una especie de hospedador, y los blancos son hospedadores en los cuales esos parásitos no ocurrieron. Vamos a la siguiente. Al tratar de representar en forma gráfica, si puede ampliar en la parte del rectángulo azul de arriba. Sí, ahí, sí, estamos bien. Aquí hay un hospedador en el cual hubo unos pocos parásitos que eran muy abundantes. Córrete ahora hacia la izquierda. Este cuadradito al lado, vean ustedes, todo es azul, pero es porque está en una escala logarítmica. Es decir, la mayor parte de los parásitos son muy raros, poco abundantes. Y hay unas pocas especies de parásitos, como los que están indicados aquí ahora en la matriz, en forma celeste, que son relativamente más abundantes. Pero la mayor parte, aunque existe una gran diversidad, digamos, 40 especies de parásitos en aproximadamente 20 especies de hospedadores, pero la mayor parte de ellos tenían abundancias cercanas a 0,01. O sea, son raros. Para un ecólogo clásico, están al borde de la extinción. No, yo pienso que no es que estén al borde de la extinción, sino que sencillamente son parásitos poco frecuentes. Y lo vamos a ver probablemente en unas próximas diapositivas. Vamos a la siguiente, por favor, Sara. ¿Sí? Este diagrama muestra la abundancia de parásitos en el eje horizontal y la variabilidad de la abundancia de los parásitos en el eje vertical. Cada línea es una línea de regresión. Acércate, por favor, para mirar algunas de las ecuaciones. Son líneas de regresión lineares. Sí, dale nomás, dale. Vean ustedes los coeficientes de determinación. Prácticamente todos están sobre el 90%. Es decir, la abundancia de los parásitos promedio, por ejemplo, este puede ser el mismo parásito que está aquí abajo, pero aquí está en una especie de hospedador, aquí está en otra especie de hospedador. ¿Qué es lo que se ve? Que los parásitos más abundantes son más variables en su abundancia. Y esto es lo que se conoce como la ley de Taylor. Y esto lo cumplen prácticamente, de lo que yo he tenido como experiencia, todos los organismos. Es decir, los organismos... Aléjate un poquito ahora, por favor. ¿Ya? Los parásitos poco abundantes son poco variables. Y los parásitos muy abundantes son muy variables. Y eso es lo que indica el eje vertical. Es decir, son menos predecibles en su abundancia. Y esta tendencia, no están todas las rectas correspondientes, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regresiones en las cuales cada regresión es para una especie de hospedador y cada nube de puntos corresponde
a la abundancia de parásitos y su variabilidad. Digo en simple, ya lo dije, lo repito. Los parásitos poco abundantes son poco variables. Los parásitos muy abundantes son muy variables en su abundancia, lo que los hace más impredecibles. Pero aquí hago una disquisición, una reflexión, porque prácticamente los, entre comillas, ecólogos del parasitismo, una de las cosas que acostumbran a hacer, dentro de las cuales me incluyo, es que cuentan, por ejemplo, prevalencia, abundancia, intensidades, etcétera, o índices de variabilidad. Porque, sí, ahí estamos bien. Pero no es lo mismo un parásito chico de tamaño corporal que un parásito de gran tamaño corporal. Y lo que yo he pretendido durante estos años, aunque no me han tirado mucha pelota, digamos, es de integrar el tamaño de los parásitos en la cuantificación del parasitismo en los hospedadores. Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. La próxima, por favor. Sara, lo estoy esperando. En este diagrama, en la parte de arriba, si podemos acercarnos, están representados con distintos símbolos la composición del parasitismo de estas 19 especies de peces intermareales. Acércate, por favor, al diagrama de arriba. Por favor. Eso. Lo que vemos son, por ejemplo, triángulos rojos invertidos, que corresponden a una especie de hospedador, que es un clíneo, Caliclinus, que está ubicado en una distribución del espacio. Cada símbolo representa un individuo hospedador. ¿Qué es lo que vemos? Que los triángulos rojos invertidos están ubicados en un lugar del espacio distinto que los triángulos verdes invertidos, que corresponden a otra especie de hospedador en las mismas pozas intermareales, o bien estos asteriscos rosados que corresponden a otra especie de hospedador. ¿Qué es lo que vemos en general? Que los distintos símbolos se distribuyen en distintos lugares del espacio, pero que hay algunas especies de hospedadores que son muy parecidas a otras en la composición de su parasitismo. Vamos ahora al diagrama de abajo. En este diagrama se muestra lo mismo que en el anterior, pero en vez de por especie de hospedador, se muestra por localidades. Las localidades de muestreo, que eran 5, que no están muy distantes unas de otras, pero que vemos que los cuadrados verdes están ubicados en un lugar del espacio distinto que los triángulos azules, que corresponden a otra localidad, o bien, como vemos aquí, los triángulos azules están en parte, son similares a los cuadrados verdes, porque la variabilidad de la composición del parasitismo está dada no solo por la identidad de la especie de hospedador, sino que por la localidad en que fueron muestreados. Y un análisis que no estoy mostrando aquí señala de que ambos factores son relevantes estadísticamente. La localidad de muestreo y la identidad de la especie de hospedador. Esto medido en términos de la abundancia numérica de los parásitos. Pero como yo mencionaba anteriormente, alejémonos nomás, Sara. Aléjese nomás, eso. Como lo nombraba anteriormente, los parasitólogos dedicados a la cuestión ecológica muchas veces siguen haciendo lo mismo que hacen otros. Yo lo que he pretendido es hacer las cosas un poco distintas. Y en vez de medir a los parásitos solo en términos de número o en términos de presencia, también medirlos en términos de biomasa. Desgraciadamente hay algunos parásitos que son, la mayoría, son poco abundantes y son muy pequeños. Y es imposible pesarlos, porque están fuera de los límites de detección de los equipos de laboratorio.
pero uno se puede aproximar a través de lo que es lo que yo llamo el biovolumen, el tamaño de los parásitos. Y ahora vamos a entrar a la última diapositiva, dale, que muestra para el conjunto de parásitos de un total como dije, de 2.000 peces, de los cuales solo el 40% estaban parasitados aproximadamente. Lo que muestra la tendencia es que en la medida en que aumenta el tamaño corporal de los hospedadores, en la cantidad de milímetros cúbicos de parásitos por gramo de hospedador disminuye. Es decir, los hospedadores de mayor tamaño corporal tienen menos, digámoslo así, carga parasitaria que los hospedadores de menor tamaño corporal, como estoy indicando aquí con el cursor. En particular, por ejemplo, este que estoy mostrando aquí como un globo de mayor diámetro, es aquel que tiene mayor número de parásitos, pero que tiene un tamaño corporal más alto, un pez relativamente grande, pero que tiene menor densidad volumétrica de parásitos que los peces más pequeños. Dicho de otra manera, aparentemente los hospedadores de menor tamaño corporal sufren una mayor intensidad de parasitismo, aunque sea menos frecuente. Y eso es lo que muestra la tendencia general de esta nube, que es tridimensional, en la que cada símbolo, o sea, color, muestra una especie de hospedador distinta. Pero sin embargo, hay una tendencia común, que es que los hospedadores más grandes, aunque tengan más número de parásitos, tienen menos gramos de parásitos por gramo de hospedador que los hospedadores más grandes. Y esto es algo que yo creo que hay que tenerlo presente cuando uno analiza a los hospedadores en sistemas comunitarios. Lamento haberme retrasado con la presentación, pero hasta aquí llega lo que quería yo mostrarle a ustedes. Muchas gracias. Dispuesto a consulta, comentarios, observaciones críticas. Creo Muchas que gracias. no, perdón, Muchas perdón. gracias. Es que hubo una pausita porque tenía que salirme de la presentación. Muchas gracias, doctor Mario. Tenemos ya aquí una felicitación por parte de Jesús Montoya. Felicitaciones por su excelente trabajo. ¿Cuánto tiempo de trabajo se requiere para hacer este tipo de aproximaciones? Saludos desde Boca del Río, Veracruz, México. Mire, Sara, esta es una pregunta cruel. Nos tomó por lo menos 5 años que aceptaran una publicación que diera cuenta solo de la distribución de los peces de los hospedadores entre las localidades. Y afortunadamente, como fui invitado a participar en este libro, aproveché de que no iba a tener probablemente a estos revisores anónimos que se esconden detrás de las páginas. Y por lo tanto, esto que yo presenté ahora está publicado desde abril de este año en un libro en el cual se trata de la ecología y evolución de los parásitos marinos y las enfermedades. En realidad, ¿sí? ¿Perdón? Dile a tu compadre que llevamos. Yo en este plato. Sí, escucho. Creo que está abierto un micrófono de algún participante. Una disculpa. Estamos Sí, escuchando su sí, respuesta. mire, una cosa fue trabajar con los hospedadores.
Y otra cosa fue trabajar con los parásitos y los hospedadores. Y en realidad no hay un público común que escuche de ambas cosas en conjunto. Porque típicamente los estudios de parasitismo se hacen o en una especie de parásito o en una especie de hospedador, con toda su especie de parásito, y eso ya es suficientemente complejo. Lo que yo quería presentar ahora era cómo se ve si vemos a todas las especies de hospedadores con todas sus especies de parásitos. Y en realidad no es fácil tratar de hacer la síntesis. Muy bien, profe, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, es de Jorge Santiago Jiménez Zúñiga. Dice, la relación entre variabilidad de la abundancia y abundancia media de los parásitos que comentó, ¿se mantiene en todos los grupos de parásitos, duelas, nematodos y céstodos? De acuerdo a lo que yo he visto, hay un señor que publicó este hallazgo allá en la década de los 60 y en el año 2018 o 17, el hijo de este señor publicó un libro que tiene como 600 páginas, que lo único que dice es que al final de cuentas esto ocurre prácticamente en todos los organismos, en todos, plantas, animales, insectos, parásitos o lo que fuera. Pero pocas veces ha sido mostrado en forma comunitaria, es decir, que los parásitos o los organismos poco abundantes son poco variables. En Chile en este momento estamos viviendo un ingreso de un fenómeno del niño muy potente. Y hace una semana desapareció de la pesca el principal pez que se captura. No saben dónde encontrarlo. Seguramente va a estar en Nueva Zelanda, pero en la costa de Chile, el que se capturaban centenares de toneladas por día, hoy día no lo encuentran. O sea, yo creo que en términos generales no es difícil entender que los organismos más abundantes son los más variables. Ahora, la causa no ha sido encontrada, pero es prácticamente universal. Muchas gracias, profe. Tenemos otra pregunta de Zaida Acosta. ¿Cómo llegó a plantearse el cuantificar el tamaño de los parásitos? Bueno, gracias por la pregunta, pero la verdad es que a mí me atrae no hacer lo mismo que hacen todos. Por lo menos ver cómo se ve si uno lo ve de otra manera. Y la verdad es que también, como lo estaba mencionando, eh, algunos parásitos son enormes en relación al tamaño de su hospedador y son muy pocos. Y no dice lo mismo cuando uno analiza en función del tamaño de los parásitos o de la biomasa total de parásitos que cuando uno lo ve en términos de números, porque no es inusual, como en vida silvestre de vida libre, que los organismos más pequeños son más numerosos, pero que dan cuenta de poca biomasa o biovolumen. Eh, no tengo una respuesta, pero para mí fue la inquietud de tratar de ver si se veía lo mismo si uno miraba por tamaño de parásitos versus número de parásitos. Y la respuesta es muy simple, no da lo mismo. Hay muchos patrones que se han descrito que no se sostienen. La misma teoría metabólica de la ecología, que trata de explicar qué tanta biomasa de parásitos puede soportar una especie de hospedador. Y eso usualmente no está abordado en la literatura. Básicamente lo que está abordado es cuánto hay. Eso. Pues agradecemos su interesante participación. Hay otros comentarios. Nancy Bárcenas
Le comenta, felicidades, el estudiar el parasitismo desde la perspectiva de la biomasa es una idea muy interesante y de hecho bastante potente dentro de la ecología moderna. ¿Cuál es el papel de la biomasa parasitaria en la redistribución de la energía dentro de las redes tróficas acuáticas? Es una pregunta odiosa, porque no cuesta nada hacerla, pero la verdad es que no hay respuestas. O sea, Robert Poulin intentó aproximarse a la cantidad de parásitos que puede o que sostienen los hospedadores dependiendo de su tamaño corporal, y lo que encontró es algo bastante simple. O sea, los hospedadores de mayor tamaño corporal tienen mayor biomasa de parásitos, o biovolumen, como quiera llamarlo, pero en realidad tienen menos por kilo de hospedador que los que tienen los hospedadores más pequeños. Entonces, aparentemente los parásitos no son capaces de utilizar la capacidad de carga que le ofrecen sus hospedadores. Uno podría esperar que la relación fuera isométrica, y no lo es. En realidad, la tasa de incremento de la biomasa de parásitos con la biomasa del hospedador es menor a 1, es del orden de 0,66, 0,75, es la pendiente de la relación. Pero cuando eso está expresado en términos de biomasa de parásitos, pero si uno lo expresa por biomasa de parásitos por kilo de hospedador o gramo de hospedador, los hospedadores más grandes tienen menos parasitismo, menos carga parasitaria que los hospedadores más pequeños. Y yo creo que los hospedadores más pequeños se escapan de los parásitos por ser más numerosos. O sea, la mayor parte de los hospedadores pequeños, como los peces intermareales, o no tienen parásitos o tienen muy pocos. Y ese tamaño de los parásitos no es distinto que el tamaño de los parásitos de hospedadores más grandes. Y eso conduce a ciertos resultados contraintuitivos. Eso en particular. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta. Hay varias preguntas todavía en el chat, pero voy a dar pie a esta última que la está planteando Horacio Lozano. Menciona él, este tipo de análisis a nivel de biomasa lo hemos abordado en el zooplancton y ha sido algo complejo principalmente porque el zooplancton por sí son hospedadores pequeños y pueden tener parásitos como nemátodos que ocupan la mitad del tamaño del hospedero. Entonces, ¿es conveniente seguir considerando la biomasa del parásito en este tipo de hospederos como una estrategia de estudio? Tiene razón la persona que pregunta. Es decir, un copépodo parasitado, un copépodo del zooplancton parasitado, cuando está parasitado tiene una carga de parásitos mayor en términos de biomasa, hasta el punto en que eventualmente el parásito es más grande que el hospedador. Pero la prevalencia del parasitismo en el zooplancton es baja, como en las larvas de peces. Hay una ex alumna mía que hizo un estudio en que mostraba el parasitismo en las larvas de los peces. Y efectivamente los peces en estado larval, cuando están parasitados, están destinados a la muerte. Tienen un parásito que, si no del mismo tamaño que el hospedador, más grande que ellos. Por eso que yo creo que los hospedadores más grandes se escapan por tamaño. Digamos en simple. Lo más probable es que, por ejemplo, en mi experiencia, prácticamente no hay peces de tamaño comercial, digamos, que no tengan parásitos. Pero si yo lo expreso en términos de cuántos milímetros cúbicos de parásitos hay por gramo de hospedador, tienen menos que los hospedadores más pequeños. Eso. Espero haber respondido.
Hay varios comentarios. Muchas gracias, doctor Mario. Fue un placer escuchar su charla. Y bueno, le agradecemos mucho su trabajo y su aportación. Y bueno, vamos a dar pie al siguiente ponente. Vamos a empezar con el ciclo, con el bloque Ciclos de Vida. La siguiente ponente es Brenda Evelyn Martínez Luna y su trabajo está titulado Evaluación de los peces como segundos hospederos intermediarios en el ciclo de vida de Natostoma turgidum, nemátodo Natostomatide. Adelante, Brenda. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí se logra ver mi presentación completa? Sí, ya la podemos visualizar de manera correcta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, para comenzar con este trabajo, tenemos que saber que el género Natostoma se conforma a nivel mundial por 14 diferentes especies. 4 de estas especies se encuentran en México y la más recientemente descrita es Natostoma mexicanum en el año 2025. Estas especies presentan ciclos de vida complejos y una alta especificidad a nivel de hospedero definitivo. Como ejemplo, la Natostoma lamotei ocupa a perros y a gatos. Natostoma binucleatum ocupa a perros y gatos. Natostoma lamotei ocupa mapaches y Natostoma turgidum y mexicanum ocupan a tlacuaches. También presentan una alta especificidad en su segundo hospedero intermediario. Binucleatum y Lamotei utilizan a peces como segundos hospederos, mientras que para Mexicanum aún no se encuentra el registro específico de cuál es su hospedero. Por otro lado, desde el año 2009, gracias a la investigación realizada por Mosquea Cabrera y colaboradores, sabemos que la especie Turgidum ocupa únicamente a ranas como segundos hospederos intermediarios. Años después, más recientemente, se realizó un estudio en el que fue validada la participación de las ranas como segundos hospederos intermediarios, ya que se encontraron larvas de tercer estadio avanzado en la especie Litobates forreri. En este mismo estudio también se encontraron larvas de natostoma en peces de la especie de la especie Dormitator latifrons. Sin embargo, la alta variación morfológica entre ambas larvas no fue respaldada por marcadores moleculares. Es por eso que el objetivo de este estudio fue dilucidar el papel que tienen los peces en el ciclo de vida de Natostoma turgidum. Para llegar a este objetivo, como parte de la metodología, se llevaron a cabo ciclos de vida experimentales, comenzando con la incubación de huevos obtenidos de larvas de Natostoma turgidum. Una vez eclosionados, las larvas se utilizaron para infectar a copépodos y estos mismos se ocuparon como alimento para infectar a 4 especies de peces y una de rana. Los resultados nos dieron diferentes índices de infección para las diferentes especies, tanto de peces como en rana. De las 4 especies de peces, únicamente Poecilopsis gracilis presentó larvas en un tercer estadio avanzado, mientras que en el pez Dormitator maculatus, aunque hubieron también larvas, estas se encontraban en un desarrollo incompleto. Para el caso de la rana Sinopus levis, también se validó su participación como segundo hospedero, ya que se hallaron larvas en un tercer estadio avanzado. Las imágenes que obtuvimos de las larvas, las comparamos. Este es un ejemplo de la larva obtenida de Dormitator maculatus 73 días post-infección, en comparación con una larva obtenida de copópodos 10 días post-infección.
Vemos que realmente no existe un desarrollo a lo largo de la larva. En su longitud sigue siendo muy parecida a un estadio temprano de Turgidum y solamente hay un desarrollo a lo ancho, aunque es muy leve. Posteriormente hicimos la comparación también de las larvas de Poecilopsis gracilis con las larvas de Dormitator maculatus. Las larvas de gracilis, 107 días posinfección, presentan ya un desarrollo completo y esto se ve evidenciado por la longitud de la larva y por diferentes estructuras que nos ayudan a diferenciar cuáles son las larvas en estadio temprano y cuáles en avanzado. Una de estas características, y tal vez la más importante, es la proporción que ocupan los sacos cervicales respecto al esófago de las larvas. En estas imágenes vemos a los costados larvas de Dormitator maculatus y latifrons, y en la zona central está la larva perteneciente a Poecilopsis gracilis. Los sacos cervicales en las larvas de Dormitator ocupan aún un 70 a un 74% de la longitud del esófago. Y en las larvas que ya alcanzaron un desarrollo completo, estos sacos cervicales se retraen y no alcanzan más allá del 50% de esa misma proporción. Esta también es una comparación de larvas de Poecilopsis gracilis con larvas obtenidas de rana Litobates forreri. Vemos que ambas ya se encuentran en un estadio avanzado, en un estadio de tercero avanzado. Otra característica muy importante que nos ayudó a distinguir entre estadios avanzados y tempranos fueron los ganchos del bulbo cefálico en las larvas obtenidas. En la imagen que tenemos en un costado inferior derecho, tenemos el bulbo cefálico de las larvas pertenecientes a Dormitator maculatus. Vemos que los ganchos realmente no tienen aún desarrollada una base, en contraste con el bulbo cefálico de las larvas obtenidas en ranas. Estas ya tienen bien definido esa base y además la cuarta hilera de estas estructuras es menor que las otras tres. Y bueno, como característica final, las larvas obtenidas de Dormitator maculatus se encontraban envueltas en este granuloma. Para su posterior descripción, se liberaron de esta estructura, pero se encontraban realmente envueltas, lo que impedía su desarrollo. En contraste, las de Xenopus levis ya se encontraban con un desarrollo completa y envueltas sobre sí mismas dentro de una vesícula para la posterior infección del hospedero definitivo. A pesar de la gran diferencia que se observó entre larvas tanto de peces como en ranas, se realizaron estudios previos en los cuales se determinó que las especies tanto de Dormitator latifrons como en Litobates forreri pertenecían a la misma especie. Y bueno, como conclusión de este estudio, vemos que el hospedero presenta mecanismos inmunológicos que están inhibiendo el desarrollo de las larvas a un estadio tercero avanzado. Este fenómeno indica que en condiciones naturales los peces no actúan como hospederos intermediarios en el ciclo de vida de Natostoma turgidum. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Brenda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos una pregunta de Itzel Carpio. ¿A qué crees que podría atribuirse que la larva se desarrolle mejor en un huésped que en otro? Es parte justamente de la conclusión. Es el sistema inmune el que está actuando para inhibir el desarrollo completo en este caso en los peces del género Dormitator en contraposición a otros peces o ranas. Muchas gracias por la respuesta, Brenda.
Tenemos otra pregunta de Hugo Enríquez. Dice, ¿qué prevalencia suele verse en perros o gatos? Bueno, este estudio está enfocado realmente en Natostoma turgidum y Natostoma turgidum no ocupa ni a perros ni a gatos para su desarrollo. Ese es el caso de Natostoma binucleatum. Hugo Enríquez dice, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Es de Lisette Daniela Castillo Loesa y dice, la rana Genopus levis es una especie africana introducida en México. No se encuentra en el ambiente natural como Litobatus forreri. ¿A qué se debe que en condiciones experimentales este tipo de hospederos puedan ser positivos a la infección de Natostoma turgidum? Bueno, realmente lo que demuestra es que existe la compatibilidad con diferentes especies de ranas, independientemente de que se encuentren o no en condiciones naturales, existe la compatibilidad entre el hospedero y el parásito. Tenemos espacio para más preguntas. Aquí tenemos una más. Es de Luis García. ¿Eliminarías a Natostoma turgidum como una especie zoonótica por su larva por estar la larva en las ranas? Realmente no es una especie zoonótica porque para ser zoonótica necesitaría infectar al humano y para infectarse el humano deberíamos comer ranas. Entonces, realmente no, pues no participa como una especie zoonótica. Además de que tendríamos que consumir las ranas crudas. Creo que ya no hay más preguntas. Pues te agradecemos mucho las respuestas y tu presentación, Brenda. Muchas gracias. Vamos a dar pie entonces a la siguiente participación. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar espacio a la siguiente participación. Es un gusto presentar al profesor Miguel Ángel Mosqueda Cabrera con el trabajo titulado Estrategias en el ciclo de vida de Natostoma turgidum, Nematoda natostomatide. Adelante, profesor. Muchas gracias, Sarita. Es un gusto estar nuevamente presentando trabajos sobre parásitos. Esta especie en particular fue la especie con la cual yo me convertí en biólogo licenciado. Y ahora toca hablar de las estrategias que presenta esta especie para poder eh, surfear todos los filtros que la naturaleza le impone a los parásitos. Bien, em, de acuerdo con Southwood en el 88, la estrategia óptima que le confiere aptitud a cualquier especie de organismo, particularmente los de vida libre, son cinco tácticas. La combinación de estas les confiere la mejor estrategia. Rápidamente, la primera, tolerar la adversidad o el estrés, incluyendo la diapausa, contener las presiones de la depredación, el parasitismo y la competencia, optimizar los alimentos e invertirlos en desarrollo somático, migrar o cambiar de hábitat y maximizar el esfuerzo reproductivo. ¿Cómo encaja Natostoma turgidum en este esquema? Ese es el objetivo principal de esta investigación. De manera general, fue descrita por primera vez por Scott Fish en 1902. Es una especie anual, la única del género Natostoma. Las ranas son los segundos hospederos intermediarios naturales, los que llevan la infección al definitivo sobre los peces. La larva de tercer estadio avanzado es la de menor tamaño en el género, mide acaso un 1.5 milímetros. Las formas adultas, por lo contrario, son las más grandes del género, llegando a alcanzar 15 a casi 20 centímetros. Entre ella y Binucleatum se comparten la distribución panamericana de
de la especie, más allá de nuestro país, por arriba y hacia abajo. Bien, el ciclo de vida de esta especie es una de las cosas más sorprendentes. Es, lo cumple en ambientes temporales. El trabajo se desarrolló en las inmediaciones de San Francisco Ixhuatán, en un cuerpo de agua que presenta estas características: una fase de hidroperiodo marcada por la estación de lluvias y una fase de secas larga y prolongada, con una gran perturbación en el ambiente. Bien, para Chabot, el éxito de los nematodos parásitos dependió de reducir su exposición al mundo exterior, algo que él llamó seclusión. Estos organismos pasaron de ciclos de vida con estados de vida libre en el suelo o en el agua a ciclos más protegidos, como el uso de hospederos intermediarios o la transmisión directa entre tejidos. No solamente esta condición de seclusión nos protege de condiciones climáticas adversas, sino que aumentan las probabilidades de que las larvas se encuentren a su hospedero final de manera exitosa. Natostoma turgidum presenta esta característica de la seclusión en sus huevos. Las formas adultas se reproducen 2 meses antes de la estación de lluvias, eh, a diferencia de otras especies. La estación de lluvias, que ocurre más o menos en la zona de estudio allá por mediados de junio, es posterior a la liberación prolongada de los huevos. Esta seclusión, o que nosotros observamos, consiste justamente en aislar huevos, mantenerlos en obscuridad, y después de un periodo muy largo de seclusión, básicamente de 70 a 250 días, los huevos presentaron dos fases en el desarrollo: huevos con una sola masa celular y huevos con un desarrollo completo, que una vez que se exponían a condiciones de eclosión como luz, eclosionaban y daban lugar a una larva de segundo estadio. La larva de segundo estadio la sometimos a la infección hacia los primeros hospederos intermediarios, con intensidades de infección asociadas a la cantidad de larvas y el estado de desarrollo del mismo copépodo. Este fenómeno, además de la seclusión de los huevos, esta estrategia de esperar la estación de lluvias, se sincroniza con la fase de desarrollo del primer hospedero intermediario, que se encuentra latente. Las primeras lluvias reactivan el desarrollo de copépodos, una población grande de huevos se acumula en el ambiente, y cuando existen señales fiables del cuerpo de agua, es decir, que ya no hay infiltración al manto, infiltración hasta el suelo, se forma el espejo de agua. En ese momento eclosionan los copépodos son depredados intensamente por crías de peces, que en ese momento también se están reproduciendo, y estas crías de peces se infectan cuando son intensamente alimento de ranas. Las ranas en ese momento se exponen a la infección, salen a croar, a buscar la reproducción, y en ese momento son vulnerables a la depredación. No. En ese momento las ranas son vulnerables a ser depredadas por el hospedero definitivo. Por otra parte, otro fenómeno que nosotros observamos es la precocidad en el hospedero definitivo. Este fenómeno generalmente se observa en larvas, pero en los hospederos intermediarios, no en el definitivo. El fenómeno lo asociamos con precocidad porque generalmente las larvas, como les dije en un principio, miden 1.5, 1.7 milímetros, cuando mucho. Presentan las características que se observan en la imagen superior izquierda como larvas, un primordio genital como el que se observa en la parte derecha, y en el hospedero definitivo también mantienen esta característica, con la diferencia que crecen en tamaño. El tamaño al que crecen, algunas hasta 8,000 micras, 8 milímetros. Y algo interesante es que otra característica de la precocidad es el tamaño o órganos sexuales más allá, desarrollados más allá del que se esperaría. En este caso, el primordio genital
versus el tamaño y el tamaño del organismo guardan la misma proporción en las larvas como en formas precoces en el hospedador definitivo. La proporción es 0.028. Significa que, no obstante que crezca el parásito, el primordio crece en proporción y se guarda la misma que estamos observando. Lo interesante aquí es que este fenómeno se presenta solamente en el tamaño y en el hospedador definitivo, una característica propia en fases larvarias precoces en el hospedador intermediario. Junto con la precocidad, otra cosa que nosotros observamos es el tiempo en el cual permanecen las larvas en el hospedador definitivo. Las larvas son capturadas cuando las ranas son depredadas por el definitivo al inicio de la estación de lluvias. Sin embargo, permanecen en él migrando en los tejidos, en el hígado. Es una de las únicas especies que migra al hígado, donde se desarrolla, permanece como larva de tercer estadio temprano por mucho tiempo, crece en tamaño, no muda, y esta característica de crecer en tamaño, no mudar, también la asociamos con una monoxenia secundaria por el fenómeno de estar migrando en él y por el tiempo en el que pasa en el definitivo. Otra característica más del ciclo de vida de Turgidum es la paratenesis. En esta especie de distribución panamericana no se habían encontrado registros de larvas en aves. En esta ave, que comúnmente conocemos como garrapatera, Bubulcus ibis o Ardea ibis, la encontramos muerta y en el interior sacamos esas ranas que observan en la imagen. Las ranas estaban infectadas con Natosoma turgidum. La musculatura de la rana lacerosa del ave también tenía turgidum. Y de esta manera explicamos que podrían otras aves comedoras de ranas con capacidades migratorias más amplias que Bubulcus ibis dispersar la infección más allá de nuestro territorio o de allá para acá y explicar de esta manera la distribución panamericana de la especie. Em, las estrategias de historias de vida, como sabemos, no pueden explicarse en un simple eje RK, como fue propuesto hace tiempo. De acuerdo con Sibley y Kellogg, deben entenderse en un espacio de múltiples variables, como estos ejes que estamos observando en la imagen, índices de crecimiento y sobrevivencia. Más tarde, Saud en el 88 alude que conforme la adversidad aumenta y el disturbio también aumenta, es predecible que encontremos organismos con alta capacidad en la defensa, baja migración, un tamaño moderado o largo de la descendencia, un tamaño medio en la longevidad y una tolerancia muy alta. La pregunta es, ¿cómo encajan realmente los parásitos en este esquema? Podríamos argumentar que no encajan muy bien. Sin embargo, nuestros datos permiten estas conjeturas. Las ranas pueden acumular muchas larvas. En algunas ranas que encontramos en el interior de los depredadores de los tlacuaches tenían hasta 80, 90 larvas por rana infectada. El hospedador definitivo se infecta al depredarlas al inicio de la temporada de lluvias y uno de los fenómenos que hemos observado es la autocura. Los adultos desaparecen obligadamente al final de la estación de lluvias por senescencia y más convincente a través de una respuesta del hospedero. Las formas adultas son capaces de eliminar o inmunomodular el establecimiento de larvas con esas proporciones que vemos en las imágenes. Si esto fuera posible el desarrollo, esta infección conduciría a una infección crónica. Consecuentemente, las larvas serían capaces de matar al hospedero en su propio detrimento. Entonces, la dinámica de esta especie depende de la abundancia de ranas, de la dieta del hospedero definitivo, de la estacionalidad de la especie, de la supervivencia de las larvas en los tejidos a través de enquistarse en ellos y permanecer viables y latentes, de enquistarse en el hospedero definitivo también en el hígado y de la inmunidad del hospedero capaz de liberarse de no provocar, de liberar a las larvas y de no tener una autoinfección. No dependen únicamente de la densidad del parásito. Y a manera de conclusión,
El hábitat templete propuesto por Southwood explica muy bien las estrategias de historias de vida. En Mintos, este modelo funciona muy bien porque el hospedero es el hábitat, la adversidad es la disponibilidad de nutrientes o espacio en el hospedero, la perturbación es la respuesta inmune o la mortalidad del hospedero, y el ciclo de vida de Natostoma turgidum se desarrolla en hábitats temporales muy perturbados. Es la característica de estos hábitats. De acuerdo con Southwood, el modelo lo construye en hábitats permanentes y hábitats temporales, y esta condición del hábitat favorece la alta fecundidad de Natostoma turgidum, una transmisión eficiente y ciclos de vida complejos con múltiples hospederos como los que les he compartido. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Miguel. Hasta la ahorita no tenemos preguntas. Si gustan dejar sus preguntas en el chat para el profesor Miguel Mosqueda. Creo que no tenemos preguntas. Todo quedó muy claro. Muchos corazones, muchos likes. Agradecemos su participación. Aquí Ya llegó una pregunta, Sara. ya llegó una pregunta. La pregunta la plantea Rosario Mata. ¿En qué momento inició el estudio de natostoma en anfibios? En 1902 fue descrita la especie. Teníamos en un principio en México a dos especies de Natostoma allá por los 80s. Natostoma sp, que después se conoció que era no Spinigerum sino Binucleatum, y Natostoma turgidum. Los primeros registros fue el doctor Caballero en Jaltenango, Chiapas. Si habíamos encontrado larvas en humanos que adquirían la infección consumiendo carne de pescado en forma de ceviche, entonces la pregunta era, ¿dónde estaba la larva de la otra especie? Y buscar esta larva fue una de las grandes de inspiraciones de mi formación como incipiente parasitólogo. La pregunta era muy bonita. La larva que estaba en peces era la que infectaba a humanos, era una larva muy bien caracterizada. Sin embargo, la pregunta era dónde estaba la larva de Turgidum. Y no se encontró, no obstante, se revisaban peces porque el tamaño de la larva era muy pequeña, bien, y se revisaban solamente peces, aquellos que son fáciles de comprar en un mercado, como muchos de nosotros lo hacemos. Sin embargo, meterse a los pantanos, buscar ranas, buscar peces, preguntarse estando en campo dónde hay que colectar, para mí fue la clave de el éxito de hallar hace ya bastante tiempo la larva de tercero temprano con una especificidad casi exclusiva, casi porque hay cosas bien bonitas todavía por dilucidar del rol de las ranas en el ciclo de vida de esta especie. No soslayemos que es una larva muy pequeña, 1.5, 1.5, 1.6 milímetros. Nunca alcanza los 2 milímetros. Binucleatum tiene 6 milímetros en algunas ocasiones, de 5 a 6 milímetros. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más quiere poner sus preguntas en el chat? Rosario Mata menciona que muchas gracias. Felicidades por su exposición. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Le agradecemos mucho su participación. Acaba de llegar una preguntita. Y la hace Belisa Estrada. ¿Cómo fue describir el natostoma mexicano? Es un cuento que todos los parasitólogos conocemos bien. Estamos buscando algo y encontramos otra cosa completamente diferente a lo que nos hemos propuesto. Y durante mucho tiempo tuvimos esta larva, pero era parecida a Turgidum. Sin embargo, las diferencias morfológicas eran sumamente muy contrastantes. Muchos de los hallazgos que hacemos los parasitólogos derivan de buscar algo, pero encontrar una cosa diferente. Aarón le manda
Muchos agradecimientos por su exposición. Es una charla muy interesante. Gracias. Bueno, pues daremos entonces pie. Vamos muy bien en tiempo. Vamos a tener la siguiente charla. La siguiente charla está a cargo de Isabel Valles Vega, con un trabajo titulado Transmisión trófica de metasuarios parásitos en peces de consumo del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, Isabel, ¿puedes compartirnos, por favor, tu presentación? ¿Ya la ven ustedes? La vemos de manera correcta, ¿sí? Ok, muy bien. Es que Muchas ya gracias. yo no veo ahorita la pantalla, entonces ya ustedes me dirán si la están viendo. ¿Sí? ¿Ya la ven? Sí. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho por habernos brindado este espacio para poder compartir estos primeros resultados que tenemos de este proyecto que estamos iniciando en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Yo recientemente me he incorporado como académico en la universidad, entonces ahorita estoy dentro de un proyecto de laboratorio de control de productos pesqueros y donde uno de nuestros objetivos es buscar o identificar parásitos zoonóticos en peces que son de consumo humano. Entonces, el día de hoy les voy a presentar los primeros resultados los resultados preliminares que tenemos de un muestreo que venimos iniciando en febrero aproximadamente. Y en este trabajo lo hemos titulado como Transmisión trófica de metasuarios parásitos en peces de consumo del Golfo de Nicoya en Costa Rica. Es un trabajo que está conformado por un gran grupo de trabajo, investigadores de la misma Escuela de Ciencias Biológicas, principalmente de la Estación de Biología Marina. Tenemos también la incorporación o la participación de otros académicos del Departamento de Física. Ellos nos están apoyando con la toma de fotografías de microscopía electrónica. Y también tenemos una colaboración con un centro de investigación en México, el CIMNO. Y bueno, este es un grupo de trabajo bastante amplio y también muy diverso en diferentes áreas. El día de hoy yo quiero iniciar primero hablando un poquito del conocimiento actual de los metasuarios marinos parásitos en Costa Rica. En el 2023, Solano Barquero y colaboradores hacen una revisión de cuántos son los registros de especies de parásitos marinos registrados en Costa Rica. Aproximadamente los primeros registros que hay es a partir de 1931 y hasta el 2020 más aproximadamente se han registrado 147 especies. Dentro de estas 147 especies hay 33 especies nuevas. En este gráfico que les presento está dentro de este trabajo de Solano Barquero, donde ellos ejemplifican con las barritas azules, color fuerte, de azul fuerte, son las especies registradas en el Caribe. Y las especies registradas en el Pacífico están de color naranja. Las especies identificadas como nuevos reportes o como nuevas especies están dentro del colorcito azul claro. Dentro de estas nuevas especies y nuevos géneros, hay una muy en particular que se encontró en los 90s, que es Querobotrium molinat, que fue en un eslamobranquio, en una raya, y también hay algunos otros céstodos que se han reportado como registros nuevos. Lo que llama mucho la atención de este trabajo es que la mayoría del crecimiento de los registros se ha llevado a partir de los 90 hasta el 2000. Sin embargo, al considerar que Costa Rica posee una mayor extensión marina que terrestre y una alta diversidad marina, aún existe una brecha de conocimiento de metasuarios marinos parásitos. Solo hay una fracción
de especies de peces marinos en el país que han sido revisados con un enfoque parasitológico. Muchas de estas 47 especies que están registradas han sido de organismos superiores, como pueden ser eslamobranquios, tortugas marinas o bien algunos mamíferos como delfines. Y los peces marinos hay todavía una pequeña cantidad de registros como hospederos. Entonces, esto hace una evidencia potencial para estudiar la diversidad parasitaria marina en el país. Y es aquí donde nosotros, dentro de la Escuela de Ciencias Biológicas y mi incorporación en la universidad, pues es tratar de iniciar o explorar esta búsqueda de parásitos. Sobre todo, el interés es, lo vuelvo a remarcar, con los parásitos zoonóticos. Actualmente nosotros estamos enfocando el trabajo en una zona conocida como el Golfo de Nicoya. Aquí más en el mapita está Costa Rica y en el cuadro rojo está marcado el Golfo de Nicoya. Este golfo es se considera uno de los sistemas estuarinos más productivos e importantes en el Pacífico tropical oriental. Nosotros estamos trabajando en lo que viene siendo la provincia de Punta Arenas. Ahí se encuentra la estación de biología marina. Y ahí es donde nosotros estamos realizando algunos muestreos de la búsqueda de peces. Este golfo de Nicoya tiene varios atributos, o podremos decir que tiene grandes características por las cuales es considerado de gran importancia. Es un estuario tropical, tiene una elevada producción de fitoplancton y zooplancton, que son la base de las cadenas tróficas. Esto se debe por la mezcla de agua dulce provenientes de algunos ríos y también de la agua marina. Entonces esto lo hace también de gran interés, pero también tiene alberga una gran cantidad de manglares, tiene una alta biodiversidad de peces costeros. Además, hay una zona pesquera de alta importancia y sobre todo es de pesquería ribereña, y es donde este trabajo lo hemos enfocado en peces que son capturados o que son peces de acompañamiento en la captura del camarón. Dentro de estos peces que nosotros estamos trabajando actualmente, estamos estudiando lo que vienen siendo peces de la familia Cyanide. Estos peces se caracterizan por tener alimentos bentónicos. Eso va a favorecer la adquisición y la transmisión de diversos grupos de parásitos. Son comúnmente llamados como corvinas o corvinetas. Son considerados en algunos lugares como peces de bajo costo, pero también son muy consumidos localmente en Punta Arenas, en la población local. Abundan en las aguas tropicales y subtropicales, y una característica muy llamativa de esta familia Cyanide es que ellos llegan a producir un sonido mediante la vejiga natatoria. Por lo regular, los machos son los que producen un cierto sonido, y esto también se asocia mucho con la época reproductiva. Entonces, ese es algo muy característico de esta especie. El trabajo, nosotros actualmente, o para esta presentación, como objetivo tenemos como identificar metasuarios parásitos de peces ciánidos capturados como fauna acompañante en la pesquería del camarón en el Golfo de Nicoya, con énfasis en su potencial zoonótico y su relevancia ecológica. Para esto, a inicios más o menos de febrero, junto con el laboratorio de pesquerías de la Estación de Biología Marina, ellos nos han estado apoyando en la recolecta de estos peces. Cuando ellos van con los pescadores a hacer el monitoreo y el censo de algunas especies durante la captura del camarón, ellos nos han llevado a algunos ejemplares. Por lo regular, en esta parte del trabajo, nosotros nos hemos enfocado en la zona de Bocabarrancas, Punta Arenas. Aquí del lado izquierdo presentamos unas
imágenes de cómo es la captura de estos peces. Y bueno, ya después de que son extraídos de las redes de enmalle, son llevados al laboratorio de calidad de productos pesqueros y nosotros ahí hacemos la revisión, la disección de los peces para buscar los parásitos tanto internos como externos. Los los aislamos, los fijamos para proceder a su identificación taxonómica, tanto morfológica y molecular. Dentro de la identificación morfológica, pues hacemos la técnica convencional en parasitología, que fijamos y teñimos en diferentes técnicas, o la más popular, que es la tricómica de Gomori. Hacemos algunas observaciones en microscopía óptica y también estamos ahorita haciendo microscopía electrónica de barrido. Además, algunos otros ejemplares también son almacenados para su identificación molecular, donde dentro de este análisis molecular nosotros estamos utilizando algunos marcadores ribosomales y mitocondriales, como es el 28S, el ITS1, el ITS2 y el código de barras, para poder tener una mejor identificación tanto morfológica y molecular. Bueno, como primeros resultados que tenemos de este trabajo, de este muestreo durante estos 2 meses, hemos revisado 32 peces. De estos 32 peces pertenecen a 4 especies dentro de la familia Cyanide. Tenemos a Larimus argenteus, a Merincius nasus, a Stelifer cereus y a Synoecion reticulatus. Nosotros hemos encontrado 787 parásitos de estos 33 peces analizados, de los cuales 772 son helmintos y 15 son crustáceos. Algo que me quiero resaltar es que también sí hemos encontrado una especie zoonótica dentro de estas 4 especies de peces, que es el estadio L3 de Anisakis. Ya detallando un poquito más, cada uno de la fauna parasitaria dentro de estas 4 especies de peces que hemos revisado, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, una gran diversidad. Tenemos varios grupos identificados dentro de los parásitos. Tenemos tanto ectoparásitos como endoparásitos. En Larimus argenteus hemos revisado 13 hembras con 4 machos, que nada más solo hemos revisado 4 machos. Tenemos una prevalencia del 94% una prevalencia del 94%, perdón. Dentro de los parásitos encontrados como ectoparásitos, hemos encontrado en branquias a las fases adultas de algunos monogenios dentro de la familia de Coricotile, con una prevalencia del 5.8%, aproximadamente un individuo por pez. Y también hemos encontrado copépodos alenotropos con una prevalencia del 23%, más o menos con una intensidad media de infección de 4 individuos por pez. Dentro de los endoparásitos, hemos encontrado algunos adultos del grupo de los nemátodos, también estadios larvarios de adultos. Dentro de estas especies de adultos nemátodos hemos encontrado a Filometra en gónadas con una prevalencia del 5.8, con una intensidad media del 8%. Nosotros creemos que vamos a encontrar un aumento de la presencia de Filometra y que posiblemente esto pueda estar asociada con la temperatura, con la temporada reproductiva de Larimus argenteus. Entonces, esto lo vamos a ver o vamos a darle un seguimiento temporal conforme vayamos trabajando durante este año para la presencia de Filometra. En el intestino, nosotros hemos encontrado a la fase adulta de Spirocumulanos con una prevalencia del 65% y una intensidad media de 10 organismos por pez.
También hemos encontrado al estadio L3 de Anisakis con una prevalencia del 47 y aproximadamente 11 individuos por pez, siendo estas dos especies las más dominantes por el momento. También hemos encontrado algunos estadios larvarios de tremátodos como S. miurus, con una prevalencia del 11.76%. En relación a las otras especies, por ejemplo, tenemos a Mencirus nansus, donde hemos revisado solamente puras hembras, 8 hembras. También hemos encontrado algunos ectoparásitos, como es al monogenio Cinocinicula, con una prevalencia del 87.5 y una intensidad media de 15 individuos por pez. Y recientemente en las últimas revisiones encontramos un isópodo de la familia Simotoidea. Ahorita todavía estamos con el análisis para llegar a género o a nivel de especie. También tenemos una prevalencia del 12.5. Y dentro de los endoparásitos, en el tracto digestivo, en el intestino, nuevamente encontramos a Spirocumulanos en la fase adulta con una prevalencia del 50%. Tenemos también a Anisakis con una prevalencia del 25%, y aquí ya se incorpora otro grupo dentro de los plantelmintos a la fase larvaria de los plerocercoides de los éstodos, dentro de la familia Tetrafilidae. Aquí también tenemos una prevalencia del 50%. En relación a Leafer sirius, hemos revisado 6 organismos. Dentro de estos 6 organismos tenemos 4 hembras, 2 machos. También tenemos una prevalencia del 100%. Y dentro de los parásitos encontrados, hemos identificado nuevamente a Spirocumulanos, también al plelocercoide de la familia Tetrafilidae. Y en este caso muy particular, pues encontramos un cistocanto de un acantocéfalo con una prevalencia del 85%, siendo esta la más dominante dentro de esta especie. En relación a Cynocion reticulatus, solamente hemos revisado 2 organismos por el momento. Aquí también hemos encontrado solamente cistocantos de acantocéfalos. Todavía estamos en la determinación a nivel de género y de especie. Ahí hemos tenido algunos problemas por la probóscide, que no tenemos algunos ejemplares con la probóscide envaginada completamente para su identificación, pero también estamos con la identificación molecular, a ver por cuál de las 2 vías podemos llegar más rápido. Ya resaltando un poquito dentro de estos hallazgos, pues tenemos tenemos una gran diversidad de parásitos en estas 4 especies revisadas. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que estamos encontrando tanto estadios en fase adulta de helmintos y de algunos crustáceos. También estamos encontrando estadios larvales de algunos helmintos, por lo cual esto nos indica que estas especies están actuando como hospederos definitivos y hospederos intermediarios de algunas especies. También dentro de nuestras revisiones hemos encontrado en el contenido estomacal algunos decápodos y branquiuros que posiblemente podrían ser los hospederos intermediarios de algunas de estas especies de parásitos que estamos encontrando. Algo que también quiero resaltar dentro de estos primeros hallazgos que tenemos es la dominancia de estas 2 especies de nemátodos que estamos encontrando, particularmente en 3 especies de las 4 revisadas, que viene siendo Anisakis y la fase adulta de Spirocumulanos. En relación a Spirocumulanos, ya ha sido reportada o ya es considerada un hospedero es considerada la familia Cyanide como un hospedero definitivo de estas especies de nemátodos, de Spirocumulanos. Entonces,
es un hallazgo que ya quizás no estaba registrado localmente, pero ya en otras localidades del mundo está reportado. Como estamos haciendo este enfoque integrativo en relación a la identificación, ahorita les presento algunas fotografías que tenemos de microscopía electrónica de Spirocumulanos. Como lo mencioné, lo hemos encontrado en 3 especies de los peces revisados, en Larimus argenteus, en Mencirrus nasus y en Sterifer serios. También estamos ya esperando las secuencias para poder hacer la identificación molecular. Y algo que también nos motiva mucho es que también ya estudiantes dentro de la carrera de biología se están incorporando en el proyecto. Estas fotografías nos apoyó una estudiante de la Escuela de Biología, Nicole Vique Chávez. Entonces esperemos que durante el proceso o el seguimiento de este proyecto vayan incorporándose más estudiantes, sobre todo para ir incorporando la línea de investigación de parasitología, ¿no? En la escuela. Aquí en estas imágenes les presento en la parte del lado izquierdo superior, tenemos aquí la región cefálica de Spirocumulanos. Tenemos la cavidad bucal. También hay la presencia de algunas papilas. En relación a la imagen B, tenemos una fotografía del extremo caudal del macho. Aquí podemos ver las espículas. También la flechita roja nos está indicando la presencia de algunas papilas. Y en la parte posterior de lado, del lado izquierdo, tenemos una fotografía de una hembra, donde tenemos la vulva en una vista lateral, y en el extremo, en la fotografía D, tenemos el extremo caudal de la hembra. También aquí estamos observando la presencia de algunas papilas. Entonces también esto son son resultados importantes para poder determinar también a nivel de especie de este parásito. Dentro de esta identificación o este enfoque integral, también ya hemos empezado a tomar fotografías de anisakis. Aquí también les presento unas fotografías de microscopía electrónica. Tenemos el extremo anterior, donde podemos ver los labios. La flechita roja nos está seleccionando, nos está indicando la presencia del diente. Es una característica taxonómica muy distintiva de este grupo en los estadios larvales de los anisáquidos. Y tenemos también en la parte inferior, tenemos el extremo posterior, donde estamos viendo la terminación cónica o el mucrón de este estadio larval. Nuevamente, resalto que lo estamos encontrando en 3 especies de las 4 que hemos revisado. Entonces, esto también nos hace referencia al riesgo potencial que puede ser para la salud humana o para las personas que lo consumen, por lo cual nosotros también tenemos que iniciar con algunas medidas o transmisión a la localidad para prevenir o indicar cuáles son las medidas adecuadas para el consumo de este tipo de peces localmente. Y bueno, ya para finalizar, como conclusiones, tenemos por el momento que los peces ciánidos del Golfo de Nicoya albergan una diversidad de metazoarios parásitos previamente no registrados en la localidad, como lo que viene siendo, como son los nemátodos Spirocumulanos, Filometra. También tenemos el registro de monogenios Cynocionicola, cloricotile. Dentro de los tremátodos tenemos a Hemiurus y también a los copépodos Lenanthropus. Estos son los primeros registros localmente de estas especies. Además, la presencia de estadios adultos y larvarios nos dan la evidencia de este doble papel ecológico que están teniendo estos peces como hospederos definitivos y como hospederos intermediarios dentro de las complejas redes tróficas que hay en la localidad. Y
la presencia de la larva L3 de anisakis pues resalta su importancia ecológica y el potencial zoonótico que tienen los peces ciánidos en el Golfo de Nicoya. Como perspectivas futuras, nosotros tenemos que este estudio va a establecer o está estableciendo nuevamente las bases para fortalecer la investigación en parasitología marina en el país, pero también la incorporación de esta línea de investigación en la Universidad Nacional de Costa Rica. Para finalizar, pues agradecemos mucho a la Escuela de Ciencias Biológicas y a la Vicerrectoría de Investigación por el apoyo y el financiamiento que nos han dado para llevar a cabo esta investigación. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, Isabel. Ya hay algunas preguntas que nos hace aquí Luis García. Dice lo siguiente, ustedes tienen la colección del Mintos iniciada por el doctor Brenes Madrigal en los 60, que tiene más de 70 especies de mintos de vertebrados. ¿Piensas continuarla con tus colectas? Creo que esa colección está en la Universidad de Costa Rica. Nosotros ahorita estamos estableciendo esta línea de investigación en la Universidad Nacional de Costa Rica y dentro de nuestros planes a plazo muy corto es fortalecer, bueno, la línea de investigación de parasitología marina y también iniciar una colección de parásitos marinos. Entonces, quizás sí podemos, bueno, esa es toda nuestra intención, ¿verdad? Formar nuestra colección en la Universidad Nacional. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y es por parte de Nancy Bárcenas. Felicidades, muy complejo el trabajo. Muchos de los parásitos están a nivel de género. ¿Qué tan complicado ha sido la determinación taxonómica? ¿Qué tan exitoso ha sido el uso de marcadores moleculares como herramienta para ayudar la determinación y representación en GenBank? Bueno, ahorita en el momento lo estamos manejando, bueno, para la presentación lo manejamos como a nivel de género. Ya estamos ahorita con el análisis de las secuencias, estamos haciendo este análisis para hacer la incorporación y tener una identificación taxonómica más detallada, ¿no? Tanto a nivel morfológico como molecular. Tenemos también la colaboración de investigadores del CIMNOR, que ellos están apoyando mucho en la parte de biología molecular. Entonces, eso también está fortaleciendo, pues, esta línea de investigación que estamos incorporando, ¿no? En la universidad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, es por parte de Diego Elías Villalobos y menciona, ¿cómo se hizo la identificación de los peces en campo y qué consideras que hace falta en el estudio mitológico de la familia Cyaenidae? Bueno, la identificación de los peces en campo, nuestro grupo de trabajo también está el laboratorio de pesquerías. Ellos hacen en el campo el registro de las especies de peces que están capturando en el trasmaye del camarón. Entonces ellos nos están ayudando con la identificación taxonómica de los peces. En relación a la familia Cyanide, aquí localmente en Costa Rica no hay estudios de esta familia. Entonces, estos hallazgos pues son los primeros dentro de la localidad y también dentro del país. Muchos de los reportes que están de los estudios que yo les mencioné al inicio de la presentación ha estado enfocado más en especies más comerciales o bien de familias que tienen un alto, sí, que son más comerciales, por ejemplo, ceriolas, algunos atunes. Entonces, nosotros nos estamos enfocando en la parte de estos peces que son consumidos localmente. Muchas gracias. Tenemos un último comentario por Itzel Carpio. Muchas felicidades, tu trabajo es muy complejo y tu aporte es muy importante. Eso es lo que me... Muchísimas gracias. Y pues te agradecemos mucho tu participación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que nos quiera compartir en el chat? Creo que ya no hay más comentarios.
Te agradecemos mucho entonces, Isabel. Gracias por tu ponencia, la aportación al conocimiento en ecología de parásitos metasuarios. Y bueno, esta es fue la última plática del día de hoy. Les recordamos pasar su asistencia con respecto al link que compartió ya la doctora Rosario Mata. Les invitamos a seguir la transmisión el día de mañana en punto de las 9 de la mañana para escuchar la ponencia magistral. Después, posteriormente tendremos la última ponencia, participación, y daremos paso también a las ponencias de carteles. Les hacemos el comentario y la invitación de que permanezcan, por favor, sus micrófonos apagados. Únicamente los ponentes deben de tener el micrófono prendido por respeto a las presentaciones. No olvidemos y les invitamos también a registrar sus asistencias al inicio y después de la comida para que obtengan sus constancias. Y gracias por la asistencia tanto a los ponentes magistrales y a los asistentes. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. La entrada es con el mismo link para poder conectarnos para todos. Les recordamos también a los ponentes estar con antelación para poder ver o revisar la logística también de la transmisión. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.